Entonces, lo que les decía, lo que vamos a hacer hoy es grabar algunos datos, pues va a ser nuestro primer ejercicio de archivos. Seguramente después vamos a retomar uno de los ejercicios que ya hicimos y la información que generamos la vamos a grabar y luego la vamos a leer. Entonces, aquí vamos a hacer una aplicación para grabar el nombre. Todo se refiere a un alumno o alumna. El nombre del alumno, las materias que lleva y las calificaciones de cada materia. Las vamos a guardar en un archivo. Y posteriormente lo vamos a leer. ¿Para qué se lee un archivo? Pues para procesar la información. ¿Y para qué se guarda un archivo? Pues para mantener los datos. ¿Sí? Bueno, entonces voy a recuperar el documento. Les digo, ya se los compartí ahí en la página. Es el de notas de archivo de texto. Bueno, aquí viene una explicación, un antecedente de los archivos de texto, pero cosas que ya conocemos. Entonces, les encargué que lo leyeran y me voy a brincar hasta donde están las clases que vamos a utilizar para manejar el archivo de texto. Las clases vienen siendo estas que están al centro. Fíjense, viene primero la opción de escritura y luego la de lectura. ¿Por qué? ¿Por qué viene primero escritura y luego lectura? ¿Por qué no al revés? Necesitamos grabar para poder leer. ¿Sí? Escritura, grabar, salida es sinónimo, lectura, entrada, es también sinónimo. Bueno, entonces vamos a empezar por grabar en un archivo. Nosotros vamos a generar la aplicación, esta es nuestra aplicación de Java. Entonces, hay una cantidad ahí de clases que nos permiten manejar archivos. De entre esas nosotros vamos a utilizar estas. Son dos clases normalmente se van a utilizar dos clases, para grabar, para leer, tanto en texto como en binario, nada más que son clases diferentes. Entonces, vamos a crear un objeto de la clase PrintWriter, ¿sí? Bueno, al revés. El archivo de texto, yo le voy a preguntar al usuario cómo se llama y en qué ubicación va a quedar el archivo. Bueno, esa información se la vamos a pasar a la clase, al constructor de la clase FileWriter. Y luego, ahí vamos a crear un objeto. Luego, ese objeto se lo vamos a pasar al constructor de la clase PrintWriter. Y vamos a crear un segundo objeto. Ese segundo objeto es el que va a traer los métodos de escritura, que por cierto ya los conocemos, son el print y el println. ¿Cuál es la diferencia entre el print y el println en el system out? Uno brinca renglón y el otro no. ¿Sí? Bueno, hagan de cuenta que es como si fuéramos a imprimir en la consola, pero el resultado va a estar en un archivo de texto. La idea del print y el println es exactamente la misma que usamos en el system out. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Voy a ponerlo por aquí a la mano. Y bueno, nos vamos a ir la información va a fluir de esta manera. La aplicación va a tener la información y luego le va a pasar a este objeto a través de los métodos lo que se va a grabar. Y este objeto, eso sí no sabemos cómo, le va a pasar la información a este objeto y este objeto es el que finalmente va a grabar en el archivo. ¿Sí? Ok, bueno, entonces empezamos una aplicación. Vamos a crear una que se va a llamar 1204. Aplicación, no, sí, aplicación, archivo texto. Muy bien, entonces vamos a hacer dos aplicaciones, una que grabe y otra que lea. Y ya si las hiciéramos en visual, pues ya podríamos poner un botón para que grabe y otro botón para que lea. Ahorita vamos a hacer primero la aplicación que grabe. Bueno, entonces vamos a utilizar el escáner, vamos a declararlo. System in. Muy bien, entonces ahora vamos a preguntarle al usuario el nombre del archivo.
Entonces le diríamos system out. De momento no le vamos a preguntar la ubicación porque es un poquito laborioso eso, y sobre todo en modo consola. Entonces, print, vamos a decirle nombre de archivo. Que vamos a grabar. Ahí en las notas dice que la extensión por default por un archivo de texto, ¿cuál es? ¿Cómo identificamos que un archivo es de texto? Con extensión. ¿O qué extensión tiene? ¿Punto qué? Punto .txt. Un archivo de texto, no quiere decir que todos los archivos de texto deban tener esa extensión, pero si no tenemos alguna específica, el default va a ser txt. Archivos de texto, por ejemplo, este archivo que estamos codificando, que estamos editando, es un archivo de texto, nada más que su extensión es .java porque pues está relacionado con la aplicación de NetBeans. Y, por ejemplo, en los algoritmos, cuando hacemos el PCIN, todo lo que nos mostraba el editor, así bonito, con colores, pues realmente iba a caer un archivo de texto plano. Y ese archivo de texto pues no tenía extensión .txt, era .psc. Pero bueno, nosotros como es una aplicación de propósito general, vamos a manejar la extensión .txt. Bueno, el nombre del archivo, no es obligatoria la extensión, pero sí es muy recomendable poner una extensión. Luego, vamos a declarar una variable. Así se va a llamar. Bueno, ¿no? Sí, archivo. Igual a teclado. ¿Se acuerdan con qué método leemos una cadena? Está el next y el next line. El next line es para cuando queremos que sea más de una palabra. El next es para una sola palabra. Bueno, next line. Y luego vamos a preguntar ahora el nombre del alumno. Es algo muy similar a esto. Nombre del alumno. O alumnos, ¿no? Está bien poner el arroba. Así. Quién sabe, ¿verdad? A veces así lo vemos, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a pedir el nombre del alumno. Alumno. Muy bien. Ahora vamos a pedir sus materias, el nombre de su materia y la calificación. Son dos datos diferentes. Una es cadena y el otro vamos a decir que es doble. Bueno, para eso voy a crear dos arreglos. Un arreglo de cadenas, que van a ser las materias. Pero vamos a preguntarle aquí cuántas materias, ¿sí? Antes que eso, le diríamos string, no, system out print, es un print ln, y aquí le decimos número de materias. Bueno, acá es print, no println. Número de materias, y eso lo vamos a pedir en la variable n, es un entero. Muy bien, ahora vamos a crear un arreglo de materias del tamaño n. New string. Y luego ya le pondríamos aquí el tamaño, ¿no? N. Y vamos a crear un arreglo de calificaciones. Le voy a poner notas. Va a ser de tipo doble. Va a ser notas. Son las calificaciones igual a new doble de tamaño n. Son arreglos paralelos. Porque cada elemento está relacionado con el otro arreglo en su misma posición. Bueno, entonces, ahora pues vamos a pedir con un ciclo la materia y entonces le diríamos un for in igual 0 y menor que puede ser notas o materias, son del mismo tamaño, punto len y luego y más. Y aquí ponemos un ciclo que diga system va a decir print materia más
y más 1. Así para que, bueno, ahorita todavía no estamos usando eso. Y más 1. Y luego aquí pues pedimos el nombre de la materia, que también es una cadena. Entonces sería materias, subíndice I, es igual a teclado.nextLine. Y luego vamos a pedir de esa materia pues su calificación. La calificación de esta materia, ¿sí? Bueno, aquí le diríamos, ahora vamos a llenar el arreglo de las notas. Notas, subíndice I, es igual a teclado, es un doble. Next doble. Fíjense, sí, eso ya, algo similar o en algún momento parecido, lo hemos hecho, de alguna manera lo hemos hecho varias veces. Pero si nosotros, vamos a probar, a ver qué hace ahí. A ver, nombre del archivo, vamos a decirle Juan.txt. ¿Sí? Y luego, nombre del alumno, Juan López. Número de materias, vamos a decir que sean 4 materias. Materia 1, si se fijan lo que pasa, la materia 1 no me la pidió, se la brincó. Porque si no tendrá la entrada, aquí está teclado neckline. Fíjense que cuando pedimos cadenas, o sea, usamos el nexo en neckline, si pedimos más de una, empieza como que a fallar un poquito, porque dicen que se llena el buffer y hay que vaciarlo. Pero una forma, aquí ya no voy a poder capturar lo que quiero porque se va a estar brincando el nombre de la materia. Entonces, bueno, voy a terminar de alguna manera. Ahorita ya terminé y ¿dónde quedó la información? Pues se perdió, porque la información está en variables o arreglos que también son variables pero dimensionadas y todas están en memoria RAM. Se pierde, se acaba la aplicación, se pierde toda la información. La idea es esa información guardarla en un archivo. Pero antes de eso, pues vamos a... Una forma de evitar eso es, antes de que pidamos el siguiente neckline, creamos otra vez el escáner, pero en la misma referencia. Le diríamos, ¿cómo se llama nuestro escáner? Teclado es igual a new scanner system system in, ¿verdad? Así. A ver, ahí voy a probar ahí. Es la misma referencia, pero estamos creando como que otro escáner para que se olvide del anterior. A ver, aquí le digo Juan.txt y luego Juan López. Y luego 3 materias. Ahora sí, materia 1, pues no sé, mate. ¿Qué sacaste en mate? Pues un 79. Y luego materia 2, PO. ¿Qué sacaste ahí? Un 100. Y luego otra materia, no sé, ética. Ahí pues nos sacamos un 80. ¿Sí? Ahí ya está preguntando el nombre. Eso es lo que queremos guardar en el archivo. Porque ahorita ya se perdió todo. Entonces vamos a proceder a guardar en el archivo. Me voy a referir a este diagrama. Vamos a escribir en el archivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de la clase FileWriter. ¿Sí? Entonces, aquí lo ponemos. Decimos, grabamos al archivo. Muy bien, entonces vamos a crear un objeto de la clase FileWriter. FileWriter, le tenemos que dar un nombre al objeto, a la referencia, pero se acostumbra mucho pues, utilizar las iniciales del nombre de la clase. Entonces le voy a poner aquí FW, FileWriter, igual a new FileWriter, y aquí le vamos a pasar el nombre del archivo que me dio el usuario. ¿En qué variable lo tenemos? En la variable archivo. Ahí está el nombre del archivo. Entonces, archivo. Internamente
cuando nosotros hagamos esto internamente, de alguna manera va a tomar ese nombre y va a crear un archivo. ¿En dónde lo va a crear? Lo va a crear en la carpeta del proyecto, en la carpeta donde estamos. No nos estamos metiendo ahorita en una ubicación específica, lo va a crear en la carpeta del proyecto. Archivo, ¿ah? Bueno, aquí me pide dos cosas. La primera es que agregue la librería. ¿Ya la agregó? Ya la agregó, ¿sí? Bueno, entonces ya, a veces la agrega, a veces no la agrega. Hay que agregarla. Y lo segundo que me pide es que esto lo envolvamos en un try catch. Eso va a ser muy común en el manejo de archivos y excepciones. Que me dice, como el archivo es un elemento externo en la aplicación y no tenemos un control total sobre ese archivo, pueden ocurrir varias cosas y por eso me obliga a poner excepciones. Pero lo bueno es que me da el remedio, ¿cómo dice? El remedio y el trapito. O sea, me dice que tengo que poner algo, pero me dice cómo. Entonces, el editor, le digo, ok, tomamos la primera, no, la segunda. La que dice surround, esta. Vamos a tomar esta, ¿sí? Y entonces, vean lo que ocurrió. Encerró en un bloque try catch la instrucción que tenemos. Y eso es obligatorio. Si no lo hacemos, no va a avanzar. Esto, pues, cuando ocurra una excepción y que se atrape aquí, va a ir como generando una bitácora. Este logger es como una bitácora. Nosotros podemos cambiar este código. Bueno, así lo vamos a dejar ahorita. Ya creamos nuestro primer objeto que es FileWriter. ¿Qué le pasamos a ese primer objeto? A su constructor, el nombre del archivo, es una cadena. Bueno, entonces ahora vamos a crear el segundo archivo. El objeto que trae los métodos para escribir no es FileWriter, es PrintWriter. Por eso necesitamos crear este objeto. Bueno, ¿cómo lo vamos a crear? Le vamos a decir PrintWriter y luego un nombre de referencia es igual a new PrintWriter y a su constructor. Tiene varios constructores, pero este constructor que vamos a usar le vamos a pasar una referencia de FileWriter, que es la que acabamos de crear. Entonces le decimos FW. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, sobre el objeto PW, podemos acceder a los métodos print y println. Ahí está el print con sus versiones, con su sobrecarga, y el println. Eso no lo podemos hacer sobre el objeto FileWriter, tiene que ser sobre el PrintWriter. Bueno, esto que acabamos de hacer se considera como la apertura del archivo. En realidad lo estamos creando y lo estamos abriendo, listo para poder grabar sobre él. Pero como nos sucede con las aplicaciones normales, cuando abrimos un Word y lo modificamos, tenemos que cerrarlo, ¿verdad? O sea, tenemos que grabarlo y luego cerrarlo. Bueno, también aquí tenemos que cerrar el archivo y eso lo voy a hacer acá. En el Inter es donde vamos a grabar. Vamos a cerrar los archivos. Los cerramos en orden inverso a como los abrimos, como los paréntesis. En realidad eso es una pila, ¿eh? Bueno, entonces le decimos pw y luego close. El método close me va a cerrar el archivo. Y luego, primero el último que abrí, ahora el fw.close. Y ya. En este Inter, aquí es donde vamos a grabar. Aquí creamos y abrimos el archivo, acá lo estamos cerrando. Si se nos olvida cerrarlo, no es que sea seguro que se va a dañar, pero es muy probable. Es por eso tenemos que cerrarlo, para que no se quede en memoria. Todo lo que no se grabe, pues es lo que se quedó en memoria RAM. Y si no se grabó y se fue la luz o se trabó, pues toda esa memoria RAM se va a perder y ya voy a perder la información. Bueno, ahora, es bien importante diseñar qué es lo que vamos a grabar y cómo lo vamos a grabar. En la forma en que diseñemos la grabación es como tenemos que hacer la lectura, así fielmente. Tal como grabamos, a la hora de leer tenemos que respetar esa estructura. Entonces, ahorita, pues hay muchas formas de grabar un archivo, lo vamos a ver nada más de manera secuencial. ¿Sí? De manera secuencial. Lo que vamos a hacer es grabar cada dato en un renglón del archivo, cada dato. Así, el nombre en un renglón, el nombre de una materia en otro renglón, la calificación de una materia en otro renglón. Pero sí tenemos que ser conscientes en qué orden lo grabamos. Bueno, entonces, vamos a grabar primero el nombre del alumno. ¿Con qué métodos? Aquí vienen los métodos de grabación. El método print o println.
como dije que cada dato se va a guardar en un renglón diferente, el que mayormente vamos a usar es el print.ln. Si grabamos con print, se van a grabar los datos uno enseguida de otro. Y eso, pues puede estar bien, a lo mejor así lo necesito, pero a la hora de leerlo es más complicado que leer toda la línea. Ahora, debemos ser conscientes de un detalle. Un archivo de texto no necesariamente, es más, la mayoría de las veces, no está hecho para la lectura de un humano. ¿Cuántos archivos de texto vemos que no le entendemos lo que trae? Pues porque no está hecho para que lo leamos nosotros, está hecho para que lo lea una aplicación. Entonces, no nos vamos a preocupar cómo se ve el archivo de texto cuando lo abramos con el bloc de notas. No me interesa que el usuario que ve el archivo lo entienda en el bloc de notas. Lo que me interesa es que la aplicación lo pueda leer. Entonces, por eso la estructura la vamos a basar no en cómo se ve en el archivo, sino en cómo la vamos a leer. Ok, entonces vamos a grabar primero el nombre del archivo, perdón, el nombre del alumno. PW, así se llama nuestro objeto que trae el print, punto, print, ln, ¿y cómo se llama la variable que trae el nombre del alumno? Se llama alumno, ¿no? Alumno. Bueno, ¿cómo voy a saber cuántas materias tiene el alumno? Si nada más grabo las materias con sus calificaciones, luego voy a tener que hacer una lectura para interpretar cuántas son. Es preferible guardar el numerito de cuántas materias tiene el alumno. Otro detalle importante, en un archivo no se graba todo lo que se ve, ni se ve todo lo que se graba. El archivo tiene que guardar la información de tal manera que se pueda recuperar y se pueda representar como cuando se grabó. Pero no quiere decir que todo lo que vemos se graba, y no quiere decir que todo lo que se graba lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, entonces, grabamos el nombre del alumno, ahora vamos a grabar el número de materias. ¿En qué variable está? N. ¿Por qué no me preocupo? Una es cadena, el otro es entero. De la misma manera, y lo he dicho muchas veces, el print.ln del system out, todo lo que llega lo convierte a cadena. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. De hecho, ha de ser el mismo método. Este método, todo lo que le llega lo va a convertir a cadena y así lo va a grabar. Entonces, aunque la n es un entero, lo toma y lo va a grabar como cadena. Y si lo que sí no le puedo pasar es un objeto, o si le paso un objeto, no me va a guardar el objeto, me va a guardar el toString del objeto, que es la cadena como se representa el objeto. Bueno, entonces vamos a grabar ahora las calificaciones con nombre y nota, en ese orden, el nombre de la materia y su nota, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer con un for, porque lo tenemos en un arreglo, ¿no? Y menor que qué, ¿cómo se llama? Notas puede ser, notas.len, o materias es lo mismo, y más. Y luego le vamos a decir, vas a grabar dos cosas, el nombre de la materia y enseguida su calificación. Entonces aquí le diríamos, PW, la materia, bueno, es print.ln, y le vamos a decir, materias, subíndice I, esa es una cadena. Y luego enseguida vas a grabar print.ln, vas a grabar las notas así. Entonces, ¿cómo esperamos que va a quedar el archivo? Primer renglón, el nombre del alumno. Segundo renglón, el número de materias. Y a partir de ahí van a ir por pareja. Los siguientes dos datos es de una materia, los siguientes dos datos de otra materia. Pero como guardamos el número de materias, con un ciclo vamos a poder, sin tener que revisar todo el archivo, vamos a poder decir, si dices que son 7 materias, quiere decir que hay 7 parejas. Pero cada pareja, el primer dato es el nombre de la materia y el segundo es la calificación. Bueno, entonces vamos, aquí, si no le decimos nada al usuario, pues no se va a dar cuenta que ya lo grabó, ¿verdad? Entonces vamos, ya una vez que lo cerró, vamos a decirle que ya está grabado. Si lanza una excepción, pues no va a llegar a este punto y no se va, el usuario va a ver la excepción en lugar del letrero que le indique que ya está grabado. Vamos a decirle un system out, print.ln, archivo, y hasta le vamos a poner el nombre, ¿no? Más archivo, más grabado,
correctamente. Eso está por verse, pero bueno, vamos a ser positivos. Bien, vamos a probar. Nombre del archivo, bueno, voy a seguir con Juan. Y el nombre del alumno es Juan López. Va a tener, digamos que 4 materias. Entonces va a tener cálculo. No estoy poniendo acentos, ¿eh? Cálculo, ahí sacó un 87. Y luego la siguiente es POO. Y ahí sacó un 79. Y luego la siguiente, no sé, es ética. Y en ética sacó un 94. Y luego el siguiente, no sé, es ¿qué otras materias llevan? ¿Alguna que lleven? Química. Química, pues ahí sacaron, no sé, un 62. Y dice que el archivo Juan TXT fue grabado correctamente. Pero ¿cómo podemos comprobarlo? Aquí tenemos la gran ventaja de que como es de texto y todos los sistemas operativos traen un editor de texto plano, pues lo podemos usar para verificar el contenido del archivo. Si no tuviéramos una aplicación como el Notepad o cualquiera, pues tendríamos solamente con nuestra propia aplicación veríamos el contenido del archivo. Entonces, bueno, me voy a ir a la carpeta del proyecto. Dijimos que como no le preguntamos en dónde lo va a crear, lo va a hacer en la carpeta del proyecto. Entonces aquí le diríamos documentos, y luego NetBeans Projects, y luego pues buscamos el proyecto de ahorita, que es PA, el último PA, aplicación archivo texto, aquí está. Y aquí está el archivo juan.txt. Lo abrimos y ahí está la información. ¿Sí? Aquí está, Juan López es el nombre. Claro, ahí no tiene ninguna identificación. Eso, que la estructura del archivo, pues la debemos tener documentada por ahí en algún lado. Pero para que ahorita si alguien lo lee, alguien que no haya hecho el programa ni que tenga conocimientos nada de programación, pues puede interpretar, ¿verdad? Dice, pues es que es Juan López y a lo mejor ya este 4 no, pues quién sabe qué quiera decir, ¿verdad? Y a lo mejor ya sí con un poquito de que sea observador, dice, es que mira, son 4 materias, entonces a lo mejor, por mal hora le voy a poner aquí 7. ¿Y qué va a pasar ahí cuando lo lea? Va a querer leer 7 materias cuando nada más son 4 y me va a lanzar una excepción. Entonces un archivo de texto, uno de los problemas pues es que es muy fácil de modificar porque pues, hay muchos editores que lo pueden abrir. Si es que tiene, o sea, tiene permisos para abrirlo, ¿eh? Bueno, entonces ahí lo voy a dejar. No lo voy a abrir otra vez para que, ahora la idea es, pues ¿para qué quiero grabar estos datos? Pues porque los voy a procesar de alguna manera, hacer un reporte, calcular algo. Ahora vamos a hacer la contraparte, el complemento, que es la lectura de ese archivo, pero ya con un propósito que sería calcular su promedio de calificaciones. O sea, vamos a hacer una aplicación que lea el archivo, pero no solo que lo lea y que me lo muestre, sino que la información me la muestre y que me diga cuál es el promedio, ¿sí? Bueno, entonces ahí se lo dejamos ahí y vamos a crear esa aplicación. Voy a copiar esto, o no sé si qué tanto, para no crear otro proyecto, ¿sí? Lo voy a hacer aquí mismo. Entonces, aplicación archivo texto, voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí, a pegar con refactor y se va a llamar archivo texto, en lugar del 1 le voy a poner lectura. Ahí le puse la A minúscula, lectura. Y para la lectura, pues vamos a usar las otras clases que vienen aquí en el diagrama. Ahora para la lectura, se supone que para la lectura el archivo ya debe existir, sino que voy a leer. Entonces, vamos a pasarle al usuario, le vamos a preguntar el nombre del archivo y luego le vamos a pasar ese nombre al constructor de FileReader y luego con ese objeto creado se lo vamos a pasar al constructor de BufferReader y ese BufferReader es el que trae los métodos de lectura que son compatibles o son complementarios a los de escritura.
Si yo grabé con print, debo leer con read. Si grabé con println, debo leer con readln, readline. Ok, entonces vamos a hacer eso. Aplicación archivo texto, ya quedó, archivo texto lectura. Bueno, aquí sí tenemos que preguntar el nombre del archivo, pero obviamente los demás datos ya no los vamos a preguntar, son los que vamos a leer. Entonces voy a quitar todo esto. De hecho voy a quitar todo. Fue más lo que quité que lo que dejé. Bueno, nada más pedimos el nombre del archivo. Ah, caray, hasta eso quité. ¿Saben? Voy a dejar nada más esto, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora a leer el archivo. Es lo único que necesitamos. Bueno, necesitamos dos cosas. Al usuario que me diga qué nombre tiene el archivo y nosotros necesitamos saber la estructura de cómo está grabado, porque así es como vamos a leer. No puedo yo leer primero el número de materias porque primero viene el nombre. Ese es a veces un error muy común en la lectura de archivos. A veces me dicen, oiga, profe, es que en mi proyecto graba todo, me dice que todo bien, pero a la hora de leer, falla, me dice, y entonces me dicen, lo que está fallando es la lectura. Entonces ya lo checamos y a veces lo que está fallando es la escritura. Tú estás pensando que está grabando de una forma y en realidad está grabando de otra. Y a la hora de leerlo, pensaste que estaba grabando así cuando no lo está haciendo. Entonces, la lectura debe ser fiel a la estructura de cómo se grabó para que pueda recuperar la información. Aquí nosotros ahorita pues sabemos que primero va el nombre y luego va el número de materias y luego ya de cada materia va el nombre de la materia y su calificación. Okay, entonces leemos el archivo, ¿sí? Vamos a leer el archivo, vamos a crear primero nuestro objeto FileReader. Le decimos FileReader y le voy a poner FR de FileReader igual a New FileReader y le vamos a pasar, vean como FileReader cuántos constructores tiene, 1, 2, 3, 4, tiene 5 constructores. Pues nosotros vamos a, ¿cuál es el que vamos a usar? El que recibe una cadena. Aquí, ¿verdad? Claro, no necesitamos escogerlo, solito con los parámetros él va a saber cuál va a ejecutar. Aquí ya nos adivinó el archivo, pero pasa lo mismo. FileReader ya agregó la librería, a veces no la agrega, hay que agregarla. Y ahora vamos a envolver esto en un try catch. Aquí, lo vamos a hacer en el try catch, ¿sí? Es la segunda opción. Bueno, entonces ya tenemos aquí el FileReader. Ahora, ¿qué vamos a crear? El FileReader no trae los métodos de lectura. El objeto que los trae es el BufferedReader. Entonces aquí le diríamos BufferedReader BR, por ejemplo, es igual a new BufferedReader. ¿Por qué no lo BufferedReader? Y le vamos a pasar como a su constructor el objeto que acabamos de crear, el FileReader. ¿Sí? Y aquí no agregó la librería. Entonces, es que aquí me faltó una E, ¿verdad? Por eso no lo estaba detectando. Buffered. Bueno, ahora creo que ya agregó la librería. Ahí está la librería BufferedReader. Y bueno, entonces ya con eso podemos empezar a leer, pero estrictamente en el orden en que está grabado. Igual, con estos dos objetos abrimos el archivo. En primer lugar debe existir. Si no existe, me va a lanzar una excepción de que ese archivo no existe. Bueno, si existe, lo va a abrir. Pero entonces, una vez que lo cerremos, perdón, que lo leamos, pues lo vamos a cerrar. Entonces le diríamos en el orden inverso a como los creamos. br.close y luego fr.close. Esto igual si se nos olvida puede que no haya problema, pero sí, tarde o temprano nos va a crear problemas. Vean como aquí me está pidiendo otra cosa. Dice, tienes que agregar lanzar una excepción o agregar un catch o encerrarlo en un try catch.
Bueno, vamos a decirle que agregue un catch. Ya agrego aquí un catch. Aquí está, esto es una excepción, ¿verdad? Aquí dice, intenta hacer todo esto. Si no puedes, por alguna razón, vamos a crear una excepción y te la vamos a lanzar y tú la vas a atrapar aquí. Puede haber diferentes tipos de excepciones. Bueno, en este inter vamos a leer. Vamos a leer y al mismo tiempo vamos a mostrar en la consola. ¿Con qué método vamos a leer? Todo lo grabamos con readln. Todo lo que leamos es cadena, pero tal vez en nuestro proceso no todo va a ser cadena. Por ejemplo, la n no va a ser cadena, ni las notas la n va a ser entero y las notas van a ser dobles, para poder hacer el promedio, ¿no? Entonces, así como el println guarda puras cadenas, el readln lee puras cadenas. A la hora de grabar como que no hubo mayor problema, pues que lo grabe como cadena, pero a la hora de leer no todo nos va a servir como cadena. Bueno, entonces vamos ¿qué es lo primero que está en el archivo? Lo vamos a poner aquí a la vista. A ver, ahí está el archivo. Ese es el que vamos a leer, ¿eh? ¿Qué es lo primero que está? El nombre, ¿no? El nombre del alumno. O sea, yo tengo que leer primero lo que representa el nombre del alumno. Entonces, lo puedo guardar uno en una variable. Si lo voy a procesar o lo voy a usar en otro proceso, lo guardo en un nombre de variable. Si no, simplemente lo leo y le doy salida. Es lo que voy a hacer. System out.println. Le voy a decir nombre del alumno. Y aquí lo vamos a poner. ¿Cómo lo vamos a poner? Pues leyéndolo del archivo. Le vamos a decir, lo vamos a leer a través del objeto BR, el FR no, del BR. Le decimos br.readline. Aquí no hay mayor problema porque vamos a leer una cadena y la vamos a mostrar. Voy a poner aquí un brinco de línea para que no se pegue con el nombre del archivo, ¿sí? Entonces, un brinco de línea. Acá, brinco de línea. Bueno, ya, el BR Readline lo que hizo fue leer Juan López. O bueno, es lo que debe hacer. Por lo tanto, el siguiente readline que hagamos va a leer el 4, pero lo va a leer como cadena. Entonces, pues vamos a hacer esto. Vamos a decirle, int n. Ahí quiero, porque sí me interesa cuántas materias son, porque con eso voy a hacer un ciclo. Necesito el número, no la cadena. Entonces le digo, br, a ver chavos, br, readline, pero obviamente que eso va a fallar porque readline, ¿qué me regresa? Pues me regresa una cadena, ¿eh? Y n es entero. Entonces esto lo vamos a convertir entero. Integer.parse int de readline me regresa una cadena. Esa cadena se la estamos pasando a parse int para que la convierta entero. ¿Sí? Bueno, entonces ya leyó el 4. ¿Ahora qué va a hacer? Va a leer 4 materias. Bueno, en este caso son 4, pero la n me va a decir cuántas materias va a leer. Por eso era importante guardar el 4, ¿sí? Para que yo pudiera establecer aquí un ciclo, un for. For, int, igual, como no voy a guardar la información en un arreglo porque nada más quiero sumar y promediar, ¿sí? Entonces voy a decir i igual 1 y menor o igual que n, porque va a ser un ciclo del 1 al 4 y luego i más. Bueno, ahí va a ser varias cosas. ¿Qué me faltó ahí? Ah, el punto y coma, ¿no? Me faltó el punto y coma. Bueno, aquí va a leer el nombre y lo va a mostrar. Entonces diríamos, fíjense que voy a poner aquí un brinco de línea en la consola. Ahí está un brinco de línea para que no quede pegado con el nombre del alumno. Y luego le voy a decir, cada readline que haga va a leer la siguiente línea. Entonces, este ciclo va a leer de 2 en 2. La primera lectura va a ser para el nombre de la materia y la segunda va a ser para la calificación. Da vuelta el ciclo y va a volver a leer un nombre de materia y su calificación. Eso lo va a hacer 4 veces para este archivo. Entonces le vamos a decir system out.print, le voy a poner print y luego le voy a poner br.readline. Ok, chavos, nos esperamos a que terminen de reírse, ¿no?
readline. Bueno, ahí diría cálculo. Vamos a ponerle un tabulador. Aquí más. Un tabulador. ¿Sí? Porque, y le puse print, esto lo estoy haciendo en la consola, el print, no en el archivo. Entonces, le pongo print porque quiero que ponga el nombre de la materia que leyó y luego un tabulador porque enseguida le vamos a poner la calificación. Pero la calificación, si nada más fuera a mostrarla, pues no tendría caso convertirla a doble, pero me están diciendo que se quiere calcular el promedio. Entonces, sí necesito leerla, mostrarla, pero convertirla a doble para poder sumarla. De hecho, necesitamos aquí un acumulador y vamos a declarar también la variable nota o calificación. Y bueno, entonces vamos a leer el siguiente readline que haga, pues va a leer la calificación de esa materia. Entonces sería br.readline. Ese readline ahora necesitamos convertirlo a doble para ponerlo en la variable nota. Nota es igual br.readline, pero convertido a doble. Entonces este le diríamos doble punto parse doble. br.readline me va a regresar una cadena. Así. Bueno, esa nota, primero le voy a dar salida y luego la vamos a, le voy a decir system out, print, ahora sí print ln porque quiero que ponga la nota y que brinque al siguiente renglón. Entonces la nota. Aquí se va a complementar el print que habíamos puesto. Este print va a poner el nombre de la materia, pero no va a brincar de línea. Va a avanzar un tabulador y luego ya se espera el siguiente print, que es este print ln, va a imprimir la calificación y va a brincar de línea para que forme el renglón de la materia. Pero esta nota la convertimos a doble, no precisamente para mostrarla, eso lo podemos haber mostrado como una cadena, sino para sumarla. Pues suma más igual nota. Y bueno, ya eso lo va a hacer cuántas veces, lo que diga la n. Y cada vuelta va a consumir dos renglones, materia y nota, materia y nota. Bueno, entonces ya después de esto, pues ya con eso terminamos de leer el archivo. Es todo lo que trae el archivo. Pero al usuario tenemos que reportar el promedio. Entonces vamos a ponerle aquí a calcular el promedio. Promedio, ¿sí? ¿Cómo se calcularía el promedio? Pues sería la suma entre la cantidad de calificaciones. Y vamos a poner aquí un system. Voy a brincar un renglón y ponerle aquí promedio. Y aquí más promedio. A ver, vamos a abrir esto. A darle una repasada rápida al código que va a leer. El código, aquí abrimos el archivo. Lo primero que leemos, cada readline es una lectura de un renglón, de un renglón, de un renglón. Entonces, el primer renglón trae el nombre del alumno, aquí está. El segundo renglón trae el número de materias, pero lo convertimos a entero porque lo necesitábamos para el ciclo. Y luego, de cada materia tenemos dos datos, por eso hay dos lecturas. Esta primera lectura es para la materia, esta segunda lectura es para la nota. Y luego ya la mostramos y sumamos la nota, por eso lo tenemos que convertir a doble. Bueno, pues vamos a probar eso. Vamos a poner aquí a la vista el archivo. Ese es el archivo. ¿Alguien que me ayude a calcular el promedio, no? ¿Cuánto da? 87 más 79 más 94 más 62, entre 4, por favor. Para verificar, bueno, aquí me está marcando un error. Ya no. ¿Cuánto fue? 80.5. Sí, gracias. Bueno, voy a ejecutar la lectura. Dice nombre del archivo. Le digo, ¿cómo le puse Juan? Tiene que ser exacto, ¿verdad? Si le pongo, por ejemplo, Juan nada más, pues me va a lanzar una excepción que dice, ¿qué dice la excepción? Find not found, ¿o qué dice? Nulo, dice, find not found exception. No lo encontró el archivo. Bueno, nosotros pudimos haber atrapado esa excepción aquí y ponerle algo más adecuado. Bueno, entonces lo voy a ejecutar y ahora sí le voy a poner
Juan, caray, lo puse acá arriba, se me movió el cursor. Bueno, puedo poner Juan.txt. Y aquí están los datos de Juan. Dice, nombre del alumno, Juan López. En cálculo 87, PO 79, o sea, lo que sea, y aquí el promedio. Y esa información, pues ahí se va a quedar en el archivo, ¿verdad? Cada vez que lo lea, pues, me va a dar. Esa es la idea del archivo, que se mantenga la información. Por ejemplo, yo que sé cómo está la estructura podría alterar el archivo. Fíjense, muchas veces cuando hay errores así los archivos de texto se usan mucho para configuración. Muchos se usan para configuración. Entonces a veces, pues, las aplicaciones normalmente traen una parte en donde se puede editar esa configuración de manera segura, entendible, pero a veces ni por ahí se puede entrar. Entonces nos dicen, entra al archivo de configuración y vete al renglón fulano, y ahí donde dice un 5, ponle -5, porque por eso no está funcionando. Porque el que me está diciendo eso sabe la estructura de cómo está grabado el archivo. Entonces, yo sé cómo está la estructura, ¿no? Digo, le quiero aumentar, es más, me quiero poner un 100 en PO. Pues me voy a poner un 100 aquí, ¿va? Si yo vuelvo a ejecutar esto, pero voy a ejecutar, pero ese es el primero. No, voy a ejecutar el segundo. Mayúsculas F6. Le digo Juan.txt. Es el único archivo que tengo. Yo le cambié a 100, pero acá no se cambió. ¿Por qué? Esto que estamos viendo aquí no es el archivo. Es la representación gráfica del archivo. Cuando le damos grabar es cuando se va a grabar al archivo. Yo le modifiqué, pero no grabé el archivo. Entonces, aquí le voy a decir archivo, guardar. Ya me debió haber guardado el 100. Vamos a ejecutarlo otra vez. Juan.txt. Y ahí tengo ya el 100 porque, insisto, las aplicaciones lo que nos muestran es una interfaz nada más. Y todo lo que estamos viendo está en memoria. Entonces aquí yo digo, ¿sabes qué? Me faltó una calificación, una materia. ¿Cómo le hago? Me puedo ir a la aplicación que generó el archivo, pero si sé cómo trabaja el archivo, la estructura, ¿qué haría? Me faltó la materia de desarrollo. O bueno, no sé, una cortita. De mate, le voy a poner mate. Me faltó otro mate. Entonces lo que hago es esto, digo, bueno, aquí le pongo 5. Acá pongo en el orden en que lo va a leer, le pongo aquí mate. En mate saqué un 75. Pero si no lo grabo, pues no lo va a... Si le digo, ejecútalo. Y el Juan.txt, pues todavía no refleja eso, pero cuando lo grabe, le voy a decir, grábalo. O sea, lo que abre la aplicación no es lo que se ve en el bloc de notas, es lo que está guardado en el disco del sistema operativo. Entonces aquí le diríamos, ejecutar. Me quería agarrar. Bueno, ya, ahí está, Juan.txt. Ahí ya está mal. Claro, y si yo quiero hacer una malhora, le digo que pues van a ser 6 materias y la siguiente materia es deporte, pero no le pongo calificación. No le voy a poner calificación. A ver qué pasa, ¿no? Lo voy a guardar y lo voy a ejecutar otra vez. ¿Qué pasó? Una excepción porque dice, de acuerdo a la estructura, debió haberse encontrado aquí la calificación del deporte y no está. ¿Dónde? Sí, cierto. Vamos a entonces la excepción fue porque el archivo no existe, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, no debería ser esa excepción, ¿no? Juan, ahora sí, es punto .xt. Todo me lanza una excepción, ¿no? Dice null pointer exception. Quiere decir que, como le dije que eran 6 materias, leyó en el ciclo estas 2, y luego estas 2 veces, 3, 4, 5. Cuando quiso leer la sexta, sí leyó el nombre de la materia, pero no, cuando quiso leer la nota, no existe y lanzó una excepción. Porque ya la estructura yo la modifiqué, ¿verdad? O sea, ya la alteré. Claro que la idea no es modificar los archivos con un editor, no,
con las aplicaciones, ¿no? Bueno, ahí le vamos a dejar.